Ah, verdad, disculpa, pruebe. Yo estaba pensando, prueben aquí, como mucho. La salsa caliente de Japón. Dile a Otani que venga. Compañeros acá en la lucha. ¡Primo! Ahora penaste. Ay, ay. 67 años. Pero esos son todos historias, ¿no? Ese afiche del marín. Sí, todo, esta es la todo. Exactamente. Profe, gracias por tiempo, señor. Bueno, le da la bienvenida. No, gracias. Por favor. Mira, nosotros tenemos Ajá, gracias. una muy buena relación con algunos amigos japoneses. Oh, sí. Sí, ¿Quién será? hay una historia con Jun Ishibashi. Jun Ishibashi. Ay. Jun Ishibashi, él vino a trabajar acá. Chócala. Oye, pero perfecto. Perfectos. Puñito. Perfecto. Mira, ahí también perfecto. Disculpa cortando. Sí, dígame, yo. A él le encanta, él es beisbolero. Ah, bueno, ok. Japón. Mira, Otani. viene de Japón. Un placer. ¿Todo bien? Mi jugador favorito es Otani. Otani, ah, sí. Shohei Otani. Gracias. Otani-san. ¿Cómo le decimos, tío? Shohei Otaniが Venezuela. Sasuga. Dígame. Aquí tuvimos un gran amigo llamado Jun Ishibashi. Mira, ¿tú Ya conoces a va, Otani? papito, que el muchacho. Ah, Venezuela no. ¿Tú conoces a Otani? Personalmente no, pero es mi paisano. Como tú. Como yo sí japonés, sí, pero ellos otro nivel. Él es otro nivel, pero ustedes pueden ser una de Ustedes esas. vienen en el mismo país, pero Mismo país, pero él son está... como vecinos. Sí, sí, exactamente. Primos. Tú y yo también, primo Mira, también. ¿y dónde tú conoces a Otani? ¿Dónde conociste? De béisbol. Béisbol, De béisbol. clásico mundial, me imagino. ¿Verdad? De la Grandes Ligas. De en Gran Liga, ¿verdad? El mejor pitcher de las Grandes Ligas. Ajá. Y muy espejo bateador también, ¿verdad? Bueno, usted puede hacer también. Éxito. Mete mano. Éxito. Éxito. Dale. Mira, aquí Marica. estuvo compartiendo con nosotros Jun Ishibashi. Sí, señor. Jun Ishibashi, él trabajaba para Sony Music, pero él dedicó su vida, al lado de trabajar en Sony, para investigación de la música afro-venezolana Afro-venezolano. Sí, sí, sí. y afrocaribeña también. Jun Ishibashi. Yo estaba en Patanemo. Yo escuchaba ese nombre. Sí. Señor, quedaba allá en Sí. el tambores Sí, o sí, como sí. San Juan Él- Bautista él- en toda la cosa. Sí, él es un gran amigo nuestro, ¿no? Mira, Pero también- mundo pequeño siempre, ¿no? Japón, Sí, Venezuela, sí. conecta. Pero también somos muy amigos de Leo, del Barco de la Paz. El Barco de la Paz es un proyecto multinacional que Listo. recorre el mundo, Sí, señor. ¿ves? Con el auspicio de Naciones Unidas para fomentar la paz y la amistad entre los pueblos del mundo. Entonces, él llegaba aquí, venían aproximadamente 500 japoneses durante ese programa de intercambio, duró cerca de 8 o 10 años. 8, 10 años Sí, atrás. yo te voy a hacer llegar las fotografías Sí. de los japoneses tocando tambores y compartiendo aquí en Venezuela. Ay. Qué genial. Uy, increíble, ¿no? Pitbull también. Escuchaba en Chihuahua un señor Sí. de Miyazaki, señor, donaron un piano. Sí. Viene de Pitbull, o sea, Sí, sí, sí. barco de paz, sí. Sí, sí. De tal manera que la relación entre Japón y Venezuela Sí, señor. en la cultura ha sido una relación muy positiva. También puedo decir que nosotros somos amigos de Nora, No, oh, del Barco de la Paz. imagínate, orquesta de luz, salsa caliente de Japón. Orquesta de la Luz. Sí, no, o sea, oh, Aquí sí. son fanáticos de la orquesta. ¿Verdad? Salsa caliente de Japón. Es de la parroquia de la Orquesta de- salsa. Aquí en Caracas hay una de las parroquias mundiales de la salsa. En Imagínate, varias mira. en dos oportunidades estuvimos trabajando juntos con ellos Sí. en el Parque del Este, un espacio Sí, señor, de la sí, salsa. señor. Entonces alternamos con Nora y el Barco de la Paz. Hay que hacer conciertos otra vez, sí. Ritmo caliente del Japón. Esto indica que la música es un idioma universal, Gracias, es un idioma que nos une. Sí, señor. ¿Ven? La música es un idioma que une a los pueblos. Y nosotros, desde acá, desde Venezuela, desde el Caribe, le tenemos mucho cariño a los músicos y al pueblo de Japón. ¿Ok? No solamente por la cultura tradicional Sí. de Japón, en Kioto, hay un baile en Kioto, ¿ok? Aparte de los bailes tradicionales de Japón, también está presente la salsa. Pero Japón es un país con una gran cultura musical, espiritual,
¿sí? Donde los valores de la humanidad también se expresan allí de una forma muy clara. Y nosotros nos encanta mucho tener esta relación con Japón. Envío mis saludos a todo el pueblo japonés. Muchísimas gracias por verlo. Ustedes son amables, entonces somos primos del mundo siempre. Japón, Venezuela, es mundialmente. Así por conectar. Así es. Hombre, conocido. Un placer, Ustedes señor. ¿Está todo bien? Sí. Están en la parroquia Sí. musical de la ciudad de Caracas. Es un barrio, se llama la parroquia San Agustín. Aquí donde estamos es el barrio Marín. Mario Marín. 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 El barrio Marín. Barrio Marín aquí. Y aquí esto se llama el Guaguancó de Colores y también se llama el Afinque de Marín. Finca de Marín. El Afinque Marín. Este nombre que tú ves aquí, el Grupo Madera, Sí, señor. es un grupo de jóvenes Sí, señor. surgidos de este barrio que crearon una agrupación que se encargó de investigar y de difundir las raíces musicales y culturales del pueblo de Venezuela y de la cultura afro-venezolana. Lamentablemente, en el año de 1980 tuvieron un accidente, una tragedia, donde 11 de nuestros compañeros perdieron la vida en un naufragio en el río Orinoco. ¿Ok? Sin embargo, el Grupo Madera continuó porque nuevos jóvenes, nuevos niños, ¿ve? Se incorporaron y siguieron participando y para darle continuidad al Grupo Madera. Pero la cultura musical de San Agustín es una cultura muy importante. Es una cultura que tiene que ver hacia el Caribe Sí. y que recoge las herencias de los hombres y mujeres que fueron esclavizados en el África y fueron traídos contra su voluntad por los procesos colonialistas. Entonces, el Grupo Madera y este barrio es un barrio de resistencia cultural, es un barrio de resistencia para la defensa de nuestra identidad. Y esa defensa de identidad tiene que ver con procesos de formación para los niños, sobre todo. Tiene que ver con procesos de creación musical, tiene que ver con procesos comunicacionales, de investigación y de intercambio cultural, nacional e internacionalmente. El Grupo Madera es un grupo que ha hecho en su continuidad cerca de 50 giras internacionales en Europa, en Francia, en España, Cuba, todo el Caribe, en América Latina. Madera es un grupo que en su continuidad lleva un mensaje de paz y de unión. Este es un barrio muy combativo. Este es un barrio donde la organización social, la organización cultural, se reúne en torno a los valores de la identidad. Este barrio también lo llamamos que es un cumbe. Cumbe. ¿Qué significa cumbe? Cumbe son los espacios donde los esclavizados huían. ¿Ven? Y eran puntos de resistencia que ocurrían en los campos, en los pueblos, pero en la ciudad. Este es un cumbe en la ciudad, es un espacio de resistencia cultural, es un espacio donde la cultura se identifica a través de nuestras raíces, a través del sonido de los tambores afro-venezolanos y los tambores afro-caribeños. Es un barrio donde se practica todo lo que es la danza y la música. Nuestro mensaje para el mundo es que la cultura, que la música, que corresponda a nuestras identidades como pueblo, como nación, como seres humanos, genera un espacio de paz. San Agustín es un espacio de paz. ¿Por qué? Porque la práctica usual, la práctica común que se realiza aquí es la investigación y la creación musical. No solamente con la música venezolana, afro-venezolana, sino con la música afrocaribeña, la música afrocubana, la música puertorriqueña, las músicas del Caribe. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la herencia de esos antepasados, de esos ancestros que llegaron aquí como esclavizados, pero que en sus luchas retomaron su libertad y ahora son parte de un concepto de ser venezolano, de una nación pluricultural y multiétnica. San Agustín es uno de esos puntos en la ciudad de Caracas que emerge con esta posición, una posición clara de investigación, de formación, sobre todo dirigida a los niños. Este espacio que está acá, que tú ves, ha sido recreado por nosotros. Cada mural tiene una simbología y obedece a la redefinición de nuestras ancestralidades. Es un espacio de paz, un espacio de música, un espacio de cultura, un espacio de la danza,
De tal manera que el mensaje que nosotros le enviamos al pueblo de Japón es que son bienvenidos. Gracias. Aquí a Venezuela son bienvenidos al barrio, son bienvenidos a compartir toda la musicalidad. Creemos que a través de la cultura y a través de la música los pueblos podemos unirnos para llevar alegría, para levantar nuestro brazo en contra de la guerra, en contra de la violencia. Japón sufrió los embates de unas bombas atómicas, ¿me entiendes? Mi abuela y mi tío sobrevivieron bomba atómica en Hiroshima en 1947. Sí. Y entonces Pero somos Japón, amigos sí. ahora mismo. Entonces nosotros le rendimos un gran tributo a las víctimas que perdieron sus vidas en esa conflagración atómica. Y Japón en este momento es y debe ser cada vez más un punto de paz. Y un punto de la paz importante es la cultura, es la música. Aparte que la música de Japón es muy agradable, la música con los tambores, el tambor grande, Sí, ¿no? Aiko, sí. Sí. Yo recuerdo una pequeña canción. Furia, tontón, furia, tontón, furia, 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 tontón, furia. Esa canción me la enseñó Jun Ishibashi. ¿Verdad, señor Yunisashi? Sí. Él también nos enseñó canciones de los pescadores Sí. aquí en Japón. De tal manera que, bueno, que son bienvenidos aquí a San Agustín, al Barrio Marín, a Gracias. Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro mensaje es un mensaje de paz, un mensaje de cultura. Estamos listos para establecer programas de cooperación. ¿Ves? Porque aquí tenemos escuelas, tenemos muchas escuelas, con muchos niños, tenemos muchos profesores en la docencia y podemos intercambiar. El Grupo Madera es un grupo, como te dije, con una dimensión internacional. Estamos listos. Voy a dar mi correo para quien esté interesado en comunicarse con nosotros. Podemos generar programas de intercambio a través de las redes sociales, pero luego eso también en el contacto humano, que vengan para acá y nosotros vamos para allá. El mundo es uno solo, donde convivimos personas de diferentes naciones, con diferentes creencias, diferentes puntos de partida y puntos de vista, pero somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos que encontrarnos en la armonía, en la paz, en la amistad, en la felicidad. Es el mensaje que te da su hermano Noel Márquez del Grupo Madera, aquí desde la parroquia San Agustín de la ciudad de Caracas. Muchísimas gracias por palabras, súper cosas. Sí, exactamente, regresamos. Somos primos del mundo. Así es. Exactamente, somos primos y está universal. Música universal, todo. Así de es. verdad agradezco que tenemos que compartir para vivir en este planeta. Así es. Agradezco. Y Amén. niños, son fuertes. ¿Dónde van a Eso, poner la gracias. música? Adentro. ¿Dentro del teatro? Dígame. Dile a Otani que venga. Díselo, Yo creía que tú eras díselo. brasileño. Otani-san, Venezuela ni kite kudasai. Dile a Otani que venga. Dile, Otani-san, Venezuela ni kite kudasai. Ese es japonés. Ve, repite lo que él Repíteme como ese. Repite. Otani-san, Otani-san, Venezuela ni Venezuela ni kite kudasai. Kurosai. Ay, Otani-san, Venezuela, mira. Mensaje para Otani-san, vamos a conocer. Sí puede. Así, nunca sabes, Claro. puede conectar así. Nunca sabemos. ¿Y cómo conociste aquí? ¿Tú vivías aquí? Yo viví aquí también Aquí. un tiempo. Permiso, disculpe. Y bueno, el principal bastión de esta comunidad siempre ha sido la cultura. Ajá. Siempre ha sido la música, la danza. Es decir, que esta comunidad siempre fue un referente. Ok. Y como punto central de la comunidad siempre estuvo este teatro que fue la Casa Cultural Alameda. Esta, siempre, siempre. Ajá. Ajá. Y la comunidad, a partir del año... Hermano, mira. ¿En qué año fue que hicieron la toma del teatro? Permiso, ¿cómo está usted? Ah, mira, échale. ¿Cómo te un placer? ¿Cómo te ves? ¿Todo bien? Está aquí todo. ¿Qué hay, güey, tú? Mira, aquí todo. Dentro de entonces este circo y teatro, baile. dentro del teatro, y bueno, nos presentábamos, porque no solo estábamos centralizados acá, sino que los compañeros acá en la lucha, también está el compañero sí, Romero, mucho respeto eso. hacíamos algo que se llamaban las avanzadas, ¿te acuerdas? Que nos comunitarias. presentábamos arriba en los barrios. Arriba, allá. Ah, échale el cuento de cómo tomaron el teatro, en qué año. No, fíjate, esa fue una toma que Pues, se hizo con el Poder Popular organizado en el año 2004, 13 de abril. La comunidad tenía la necesidad de utilizar estos espacios, que fueron unos espacios que estaban muy ociosos, Sí. en manos de transnacionales. Esto pertenecía al circuito Randowski. Aquí Sí, al circuito Randowski, y la comunidad era carente de este espacio. Y nosotros como colectivo organizado tomamos esos espacios en esa fecha que teníamos. Y la historia del teatro que había, aquí se había Mucho respeto, presentado sí. Bueno, mire, este teatro ha tenido una característica bastante importante a nivel artístico. Ese teatro, ahí se presentó Benny Moré, Pedro Infante, Toña la Negra. Se dice
que el teatro perteneció a Mario Moreno. Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas, porque Cantinflas tiene en México un teatro con el mismo nombre y las mismas características estructurales. Entonces se presume que era de él, que fue de él en un tiempo, pues. Pero bueno, ahorita está bajo la administración del Poder Popular Ajá. y la comunidad. No, gracias por compartir, agradezco. Vale, Gracias por vale. tu gracias. Mi nombre es Un Javier placer. Madrid, ¿oíste? Un placer, Javier San. Agradezco. Así es. Cada lugar tiene historia en todo. すいません、日本語をお話しください。日本の皆さん、こうやっていろんなところで人は生きてます。こういうところをちょこちょこちょこっと気づいて、日本とベネズエラも何かコネクトできればいいですね。面白いです、面白いです、こうやって。サンアグっていう。 ¿Es japonés? Sí, yo soy japonés también igual. Marco de la Paz, ¿no? No lo conozco, pero yo escuchaba siempre, siempre escuchaba. Mundo pequeño, ¿no? Japón, Venezuela, siempre como así conectado. Nunca sabemos decir. Gracias. Ah, mira, bailarín. Hola, ¿cómo te bailarín? Ah, hola. Bailarín también. Ay. Ay, qué hacer. Un placer. Hola. Peace. Afro-venezolanos Hace todo, y cultura propia de Venezuela. Entonces vamos a subir arriba para conocer algo. No sé, pero me se cuenta, me enseña, me muestra cualquier cosa. Yo no sé qué está pasando aquí. Estos son los talleres de cuerdas. Ah, mira. Ah, permiso. Ah, permiso de copa, permiso. Permiso. Permiso de copa. Un placer, mucho gusto. ¿Qué? Un placer, mucho gusto. ¿Cómo está? Ah, ¿cómo está? Vale, yo no puedo. Así, mucho respeto a esa guitarra, es todo, ¿verdad? Cuatro también. Yo toco un poquito de cuatro también. Ah, mira, así. Hola. Lleva ¿Verdad? tiempo con nosotros y bueno. Imagínate. Mucho tiempo, usted tiene mucho tiempo. Bueno, aquí ella viene- Aprender poco a poco, ¿verdad? Sí. Ellos son más o menos nuevos ya. Ah, sí. Pero igual, música universal, idioma universal. Claro, la ¿verdad? música. Me gusta también. Porque Gracias. me encanta eso, Venezuela. ¿Ya está grabando o qué? Sí, estoy grabando. Ah, ¿qué tal tú? ¿Cómo te también? ¿Tú la sabes? Bueno, sí. Pero todo así. A ver. Ok, cuando quieras. Llevo unos signos en mi piel, de cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y con un son en mi sol.
Muchísimas gracias, de verdad, gracias, ¿verdad? Gracias, maravillosa voz, también agradezco. Si les gusta, ¿verdad? Seguir. Claro, sigue, si no. ¿Sabes cómo hacemos nosotros aquí? Nos enamoramos con la música. Imagínate, regresamos. Música es idioma universal. Sí, la música. Yo le digo a los muchachos que el cifrado, la música, así yo hable japonés, inglés, ¿no? Pues yo entiendo lo que está ahí, ¿verdad? Entiendo la partitura. Así como la orquesta japonesa que Sí, hizo para Venezuela, la orquesta así. Porque sí, no sé. Eso, yo no hablo español, pero como le metían a la salsa como los puertorriqueños. Tiene el calor en la sangre, está bien. De verdad, no, gracias, de Sí, verdad. ya, verdad. estamos en esa. Agradezco a ustedes, aquí es todo. Tiene otro guía. Ahora otra guía, ahora gracias. Una casualidad, todo, ¿verdad? Así conectan todos de Venezuela. Guía, todo guía. Hola mundo, Venta. contentas por estar con Keito. Ah, gracias, no, ahora tranquilito. Bueno, enséñame tú la vida de Agustín, San Agustín, gracias. San Agustín, la parroquia San Sí. Agustín, Pero- la parroquia cultural y musical Ajá, de Caracas. verdad. Increíble, ¿no? Que nos compraste allá en todo. Atora, dale, gracias. Ahí Atora, sí, ahí todo. Ahí. 1927-28, primero los japoneses llegaron acá. Uno de ellos montaron aquí un San negocio, Agustín? San Agustín. ¿En serio? Sí, eso es historia, de verdad. Yo no sabía tampoco, pero eso es. Aquí hace mucho tiempo japonés estaba aquí también. Increíble. Ay, ¿tú sabes dónde deberíamos increíble. llevar? Para la tasquita esa que está allá, aunque es muy Mira. temprano. Ah, secuéstrame. La tasquita, ya te va a cantar. De verdad, gracias. ¿Sabes cuál te digo? La de las bolas criollas. Aquí, primera vez yo vine aquí en Venezuela. Yo no sabía nada, ¿verdad? Autobús llegó aquí, y pasó y vuelta allá. Y me llevan hasta la Bellas Artes. Mira, así. Músico. Gracias, disculpe. Así música. Música. Samba, Samba. El samba de la guaira, el samba en todas las cosas. Pero aquí, brasileña. mucho respeto. Cada uno de artistas, usted, ¿verdad? Gracias. ¿Dónde vas? ¿Samba? ¿Aquí? ¿O? No, Caricuao. Caricuao, usted va en Caricuao para hacer eso. Mucho respeto, ¿verdad? Agradezco. Un día, por favor, déjame enseñar así. Gracias. ¡Ay, más allá del primo! ¡Primo! Aquí San Agustín, mucho tiempo. Sí, yo nací en Venezuela, ¿Verdad? ¿Y padres? chino. Sí, mira, un placer, señor. Primos, tío, mi tío. Yo te conozco. ¿Verdad? En el béisbol. No, caballero, gracias, un placer. Cuéntale a la No, historia cómo ¿cómo? llegaron tus padres. Tus padres Sí, llegaron ¿verdad? primero aquí a ¿Cómo? San Agustín. se Sí, claro, establecieron mis aquí. padres ¿Hace tienen años, cuenta? 30 años, ya llevan más de Hace 30 años aquí. Sí, señor, permiso. Casi la mayoría de San Agustín los conoce. Mira, mucho respeto en cada uno de ustedes inmigran también. No es fácil, pero montaron así, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Naciste aquí. Entonces tú eres venezolano. Dale, sí. Gracias, primo. Una foto. Sí, con gusto. Mira, señor, ¿cómo está? Un placer. Mira, imagínate, caballo. Gracias. Aquí negocio montaron entonces aquí. Primo, somos primos, mira aquí. Somos Primo, no, gracias, pero Conozco primo. bastante gente, Aquí, fíjate. sí, primo, tiene tienda, primo. Chino, japonés, coreano, asiático. Somos primos, venezolanos también. Somos primos. Somos primos, mira. Mira cómo está. Así, la vida. Sí, aquí abajo del puente. Subí el puente, me acuerdo. Me recuerda. Yo te vi en Valencia, Keito. ¿Verdad? Te vi por Instagram. Yo nunca pensaba voy a caminar acá. Agradezco a ustedes, déjame conocer todo. Así es. Keito está sorprendido de la parroquia San Juan. Él no pensaba caminar por acá. Y No, no gracias a pensaba. esta amiga que lo trajo. Gracias. Yo me lo rescaté. Estamos Imagínate. acá disfrutando esta. Ay, vamos a llevarlo donde Carlino un segundito, por favor, vente. sí, dale. Uy, espera. Así es. Aquí hay otro grupo cultural, todos estos son grupos culturales. Grupo. Aquí Ahorita mucho. les mostramos los pasajes que tienen arquitectura, Aquí, por favor. arquitectura Hacia atrás. colonial y bueno, que Allá en todo, ¿no? contrasta bastante con el barrio.
pero aquí es cultura. Permiso, ¿cómo está? Epa, ¿todo bien? Trabajador, no, ustedes son luchadores. Haciendo eso. Y aquí cultura todo cultura. Ah, mira, niño de baloncesto, ¿no? Aquí. Señor de moto me enseña aquí. Clase de baloncesto. Ah, también. Ah, mira, aquí todo. Para Nacho, ¿cómo está? ¿Todo bien? No, ok. Dale, gracias. Permiso. Aquí gimnasio, permiso. Un placer mucho gusto, señor. ¿Cómo está? Viene a saber la experiencia de ¿Cómo ustedes. está? Claro, Permiso, ¿puede ver? Pasa adelante, vale. Así todo es historia. Mira. Pasa adelante, mi hermano. Permiso, disculpe, señora. Yo no conozco nada. Señor maestro de músico. Claro, ya él te va a echar la historia. No cualquier músico. Aquí una casualidad. Maestro de músico. Conoceme ahí, conoceme. No, un placer, sí, un placer, señor. Ya, oh, señor, se gustó. Pero cantante también, salsa, Bailarina. música. Bailarina. Aquí todo bailarina. Bueno, nos encontramos aquí en la Fundación El Afinque de Marín. Esta es nuestra sede, aquí en la parroquia San Agustín, Caracas, Venezuela. Sí. Aquí está el mural muy conmemorativo del maestro Carlín Rodríguez con grandes luminarias nacionales e internacionales. Como pueden darse cuenta, aquí en la pantalla del amigo Keiko de Japón, ¿verdad? Está Carlín con Federico Sucombo, con Porfirio Jiménez, con los Ella, está con el Trabuco venezolano, está con Ismael Rivera, con Cortijo, con todo músico. José Alonso, con Cheo Feliciano, Ya, mucho. está con Guatuso, entre otros. Bueno, llévate ese regalo, ¿verdad? Para que lo muestres y lo hagas viral en las redes sociales. No, pero Yo son te diría de ellos, aquí de San Agustín. Oye, Todos son de ¿quién San se llama? Agustín. Ellos todos son de San Estuvieron Agustín. acá, Oscar de León. Oscar de León, Por sí, señor. primera vez que lo trajo Carlín para acá, para la plaza, la dimensión latina, la salsa mayor, el iraquere de Cuba, Cheo Feliciano, lo que ella, a ti te... Cuando yo estaba chiquitico también, yo practicaba así también. Sí, mira, así es. Mira, ay, chan. Ahora sí, ahora Nacha, mamá. Ahora penate, entonces puedes grabar. Ay. Voy por allá entonces, mira. Aquí padres, ¿verdad? Gracias, un placer. Ahora Nacha. Ay, Nacha. Chino y Nacha, mi niña bonita, mi dulce puta. ¡Epa! Así, ¿ah? Ok, ahora bella. Ahora bella. Antes me dijo que no graba porque no está penando. Ahora penaste. Ay. Así, pero este niño de ustedes, futuro, ¿no? Sí. Futuro de ustedes, ¿verdad? Basquetbolista. Nunca sabemos. Éxito también. De la escuela de baloncesto, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. escuela de baloncesto de San Agustín, ¿no? que tiene más de 20 años trabajando con los niños de la parroquia. Sí. Y estos son los espacios que tenemos para ellos, para hacerlos ciudadanos más que todo y Claro. su profesión del deporte. No, mucho respeto a eso también, ¿verdad? Y algunos se fueron profesionales también, ¿verdad? Profesionales, Sí, ¿verdad? no, ahí han salido varios. Igual que béisbol, donde se de barrio salen terceros, entonces. No, en Venezuela, aquí en Venezuela tenemos el deporte, el baloncesto y el béisbol. ¿Verdad? Permiso. ¿Quién va? ¿Quién chino? Primo, tío, sobrino, vamos. Sobrino. Así energía, me gusta, gracias. Así es, a mí me gusta así. Permiso, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Así, jugando todo. Esto se llaman los pasajes, estos pasillos que están a todo lo largo de la avenida. Ok. Y me explico, aquí es como centro histórico, o sea, casco histórico, es como colonial, ¿no? Todo eso. Y viene gente para jugar aquí más tarde, me imagino. Sí. Agradable aquí, ¿no? Mira, si te fijas bien, en algunos pasajes tiene una arquitectura colonial. Por favor, sí, puede pasar por ver. O sea, ¿no? Ya estación, ¿no? Estación de teleférico también arriba. Sí, ¿verdad? Pero ya va todavía. No, tranquila, solamente yo estoy mirando. Pero por eso, aquí creciendo allá en el cerro. Por eso necesitaba todo, ¿no? No, ¿verdad? Mira, ¿cómo estás? Permiso. Se llama Pasaje 8. Acá, bueno, Conocido. Un pasaje
bastante colonial y colorido. Mira, ves qué bella es esta calle. Pasaje 8. Se llama Guaguancó, le dicen Guaguancó. ¿Y qué? ¿Por qué hicieron eso? Concepto de todo. Por el ¿Alguna color, razón? porque Pero sí. color para... ¿Por qué? Porque... Bueno, para darle alegría, movimiento. Alegría, eso. Música, todo esto. Y vamos a conocer ahorita una casa donde sí, se enseña tambor. Ah, sí, tambor. Tambor. Yo aprendí chuao y también yo bailé en Okumare también. Hay que conocer. Señor, ¿cómo estás? Permiso. ¡Epa! ¡Epa! ¡Aló, señor! Es acá, pero sí. mira, está cerrado. Ah, está cerrado. No, no va a estar tranquilita. ¿Puede caminar rápido un poquitico? Vueltas. Ah, sí. Está en tu casa. Gracias, para el niño. Imagínate, mira, así es. Colaboración de cultura y también barrio y todo. Y color. Colaboración. Permiso, ¿cómo estás, señora? Ah, señor, ¿cómo estás? Permiso. Oh, sí. Imagínate, así es. Ah, ella tambor. Ah, sí, permiso. ¿Cómo estás? Permiso. Ah, mira, bonito. Así también puede ver. Ah, mira. Eso. ¿Verdad? Así la vida es. Mira, aquí también familia está ahí. Esa es la vida de eso. Bueno. Gente muy amable, ¿no? ¿Verdad? Gracias. Mira, un placer, mucho gusto. Señor, ¿cómo está? Un placer. Un placer. Por ti. Oh, por ti. Oh, un placer. Por ti. Oh, ¿verdad? Obrigado. Oh, ¿verdad? Gracias. Coño, va a ser famoso y yo. No. Haciendo mucho tiempo. 67 años aquí en Venezuela. 67. Aquí en Venezuela. Desde Portugal. Cuando vine a los 8 años. ¿Verdad? ¿Y padres vinieron con ustedes? Sí. Imagínate. Y montate aquí, lugar. No, aquí es después. Después. Oh, mucho estafador. Ay, mira. Estamos viendo cosas. Yo soy un chino. ¿Verdad? No, vale, pero mucho respeto. Ahí está la ¿verdad? No, gracias. Un placer, gracias. Gracias. Obrigado. Chao. Gracias. Gracias, señor. Oh, profe. Famoso japonés. No, famoso ustedes. Keiko es Un youtuber placer. japonés que viene a conocer acá a San Agustín. Él Un es uno placer. de nuestros Maestro de tambor. Mucho respeto. Así es. Él es uno de los pioneros acá en la parroquia que toca tambor. Sí. San Agustín se funda o lo declaran en 1836. Por ahí. ¿No? Los primeros fundadores de la parroquia fueron zulianos, orientales. Sí. Después de que pasó una época, luego en los años 70, de ahí para acá empezaron a emigrar los que estaban en la parte de Miranda. ¿Por qué hay tanto negro en la parroquia? Porque es una parroquia afrodescendiente. Porque casualmente los que tenían cumbe, Lo que dijo Escuchaba, sí. el cumbe era donde se... la primera cumbe se hicieron originalmente en el estado Miranda. Y aquí habían 3 alcabalas, una en Petare, una en Coche y una en la Candelaria. Y todos ellos emigraban a la capital. Y la primera parroquia que consiguieron, los sitios vírgenes, fue esta. Y empezaron a llegar aquí, Poco a poco. más que todo de Miranda, pero de Cuba, Santa Teresa. Después fue que emigraron la parte de Barloventeña, la gente de color más que todo. Ese para como esclavo, por eso y mudaron por allá esclavo. Venían de Tiene esa cacao, cumbre, algo, cumbe de ese hacienda de de la cacao, hacienda, algo. claro, ellos viven del cacao. Imagínate, y trajeron acá y. Entonces cumbe llegaron de aquí y trajeron su cultura. Yo siempre hablo de 2 maletas, ¿no? La maleta de ropa y la maleta de cultura mental. ¡Oh! ¿No? Esa es palabra. Entonces, eso lo vinieron desarrollando acá, como su costumbre, como es la Cruz de Mayo, como es San Juan Bautista, como es el joropo tuyero. Y eso lo fueron implementando a nivel cultural. ¿Quién le enseñó a usted para tocar tambor? ¿Cuál
fue Me gusta, cultura. Mira, mi primer cuerda, alfa, 4, mandolina, 3. Y siempre se reunían en mi casa Claro. y cantaban boleros y esto y tal. Pero entonces faltaba uno que tocara percusión. Entonces llegué yo y empecé a investigar. Y mi primer instrumento que ejecuté fue un bongo. Y empecé a acompañarlos a ellos en el bolero. Historia, así es. Desde África, porque se hace en África, que es un pequeño Se llama bastión acá. tambor de agua. Tambor de agua. Hacen Las los mujeres, sonidos. las mujeres se metían a lavar al río más o menos a esta altura, hacían forma circular y esta forma cóncava de Sí, claro. creaba burbujas de agua y hacía una sonoridad, hacía un ritmo. Hacían el mismo ritmo. Es muy femenino, tiene que ver mucho con la feminidad, con la naturaleza, con la... O sea, Yo aprendí varias cosas de cultura porque africano, o sea, de esclavo, mujer cantaba en cosechar en todas las cosas, también como cacao, toda cosa. ¿Verdad? Así. Pero no hay nadie. ¿En serio? Para aquí, oye, Emilio. Agradezco ahora. ¿En serio? Gracias. Ay, gracias por ver mis videos. Ahora, muy amable, gracias. Agradezco. Gracias, chócatelo todo, gracias. Epa. Ay, no. Ay, qué gracias. ¿Se llama? Ah, sí, dale. Niño, está fuerte, sano. Venga, chao. Imagínate, ay, ¿viene de dónde? ¿A la Guaira? Ah, sí, mira. No, me encanta, no, me encanta. Huele como a Japón también. Gracias. Me recuerda a Japón, gracias. ¿A vos le gusta? Sí, Japón gusta come mucho pescado, sí, bueno, isla. Mira, ¿y has conocido japoneses acá? Ah, está conociendo poco a poco. Pero no hay mucho, pero sí poco a poco conociendo. Así, permiso. Aquí es pasaje 5. Entonces, todo tiene número. 8. Sí, desde allá. Desde allá, 1, 2, 3, 4 y es el 5. Sí. Pero, ¿puedo? Dale. Ahora, mira, aquí es colonial. Buenas, ¿cómo estás? Permiso. Así. Imagínate. Pero aquí viene residencia y también tienda en todo, ¿no? Pero mira, así colonial me imagino. Empezó aquí, ¿no? O sea, no se empezó aquí, pero es el San Agustín. Sí. Luego, bueno, en el siglo XX fue donde la gente comenzó a tomar los cerros. Cerro poco a poco montaron por esa Con la hacia migración arriba. progresiva también del campo a la ciudad. Imagínate. Y eso, bueno, es producto de la economía petrolera. Sí, Producto de la mira historia acá. contemporánea del siglo XX. Sí. Donde, bueno, hubo una fuerte migración de los campos a la Bien ciudad. aquí. Epa. Por eso, así. Escuela en todo y hasta ahí. Yo vivía aquí. ¿Tú vivías? Sí. Allá arriba. Sí. Sí. Buenas, permiso, ¿cómo estás? Buenas. Hola. Sí. La así. gente aquí es muy pana, ¿verdad? La pana, ¿verdad? La Sí, gente eso. es pana, bastante. Muy Y hable, buena, ¿qué te ha Maya. parecido el venezolano? No, es de verdad. Siempre yo sé dónde sea el mundo. Hay que dejar conocer quién yo soy. Y yo no quiero faltar respeto, pero sí conoce. Gente, todo acepta. Toda gente amable. Y enseñan todo. Mira, así. Porque una imagen dice que, mira, barrio está peligroso ni algo. Pero sí, a todo donde sea el mundo tiene buen lugar y mal lugar. O sea, ¿verdad? Buen lugar y negativo también. Claro, pero sí. también gente mal, gente buena. Donde sea. Donde Japón sea. también tiene. América también, Estados Unidos, donde sea. Pero mayoría de personas no son. Como 70% son buena gente. 30% hace algo. Los buenos somos más, ese es un dicho que tenemos acá. Así, real. Creo que sí. Sí, hay que ser pendiente. Hay que pendiente en todo. Pero aquí se ve. Mira, ese ejercicio. Pues, imagínate. Pero siempre yo pienso que la gente del barrio tiene fuerza. Por eso, Claro. pero viene del barrio, porque ellos están Pero moviendo imagínate todo. el que viene de arriba, Imagínate. subir un mercado. Imagínate. Un botellón de agua, subir una Encarga bomba bombona de gas en todo. Imagínate, así es. Bueno, jefe, ¿cómo está? Imagínate. Este tipo de arquitectura corresponde a finales del siglo XIX.
19, entonces O sea, en realidad no se 1889. llamaría colonial, porque sería un periodo postcolonial, porque Ajá. sería un periodo pues en el que ya hubo independencia en Venezuela. Ah, ok. Una arquitectura del periodo postcolonial. Sí. Ya. ¿Cómo estás, Rico? No. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Rico. Jefe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Regresamos aquí, ¿verdad? Sí. Fuerte, ¿verdad? Hasta 50 kilos. Hasta 50 kilos que puede cargar. Bueno, yo creo que si usted puede cargar 80, mano. Yo he cargado 50 kilos. Imagínate, serio? aquí circo. No, me imagino, atlético. Mira, está fuerte. Leslie-san, fuerte. Ah, aquí esa cara, esa, ¿ah? Bombona para subir todo arriba, ¿no? Sí. Esto es como organizado siempre, es un día en el que toda la comunidad tiene la opción de comprar. Para acá, bombona en gas, aquí. Imagínate. Imagínate, mira, venezolana. heroína. Ese de... Virgen. Así, regresamos. Aquí por para allá, el primera vez. En la noche llegué, yo tenía miedo como ¿Cómo 2007, 2008. ¿Cómo fue que llegaste hasta acá primero? Sí, aquí pasamos, así es. Imagínate. Mira, ¿no? Ahora el gatito. Permiso. Mira, pero gatito tiene collarín duro. ¿Verdad? Ay, mi ojo. Ojito, ¿cómo estás? Mira, no me das, disculpe. Gracias. Así. Permiso, hoy. Arriba, así. Permiso. Así, Permiso, jefe, ¿cómo estás? Caballo trabajador. ¿Cómo estás? Ónchale. No, ¿verdad? Gente trabajadora. Hay que respetar, ¿verdad? La gente trabajadora. Lucha. Nacho! 4 de la mañana. Empieza aquí. La vida empieza.